los Reyes Magos. Nos dice el Evangelio de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hoy los conocemos como los 3 Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes en España traen regalos a los niños el 6 de enero. ¿Quiénes eran? Pues hemos de decir que no eran ni reyes, ni tampoco magos de magia, ni nos consta que fueran 3. Vamos por partes. No eran magos, sino persas. El nombre de magos no debe ser entendido con las connotaciones de nuestro tiempo, de magia, pues en aquella época significaba personas de cierto poderío y que se distinguían especialmente en los conocimientos científicos, sobre todo astronómicos y astrológicos. La palabra mago puede ser una denominación de origen, es decir, perteneciente al pueblo de los Magoi, que según Heródoto fue uno de los integrantes del Imperio Persa. En aquellos años, en la época de Jesús, la palabra mago hacía referencia a una casta religiosa entre los persas, con gran devoción por la astrología. Los magos practicaban una religión dualista, originada supuestamente por el legendario Zoroastro, quien se dice que vivió hacia el año 1000 a.C., y adoraban a Ormuz, cuya pupila era el sol. Este culto al dios Ormuz dio origen a una religión basada en la observación de las estrellas. Un detalle histórico muy interesante que remacharía la idea de que los magos eran de origen persa es el cuadro de la Natividad que hay en la iglesia de Belén, en Palestina. En ese cuadro, los 3 reyes aparecen pintados con ropas típicas persas. Cabe recordar que en el año 614 después de Cristo, los persas invadieron Tierra Santa y destruyeron todos los lugares santos cristianos, menos la iglesia de la Natividad en Belén. ¿Por qué? Porque resulta que al entrar vieron en ella el cuadro de los 3 sabios con atuendos típicos de su país y sintieron nostalgia y no la destruyeron. No eran reyes. Tampoco dice nada Mateo sobre que estos magos fueran reyes. ¿Por qué entonces la tradición les ha puesto esta corona? El culpable de ello es Tertuliano, un escritor romano cristiano del siglo III, quien llegó a la conclusión de la nobleza de dichos personajes tras leer el Salmo 72, que dice lo siguiente: que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. Pues bien, identificó a esos reyes con los magos de Oriente. No se sabe si eran 3. Hasta el siglo IV no había un criterio común en cuanto al número exacto de reyes que visitaron el portal: 2, 3, 4, 6, 12 y hasta 70 para la iglesia copta en Egipto. En el siglo XII se decidió establecer el número de 3 reyes magos. El motivo es que se identifican con los 3 continentes conocidos en la época: Europa, Asia y África, con las 3 personas de la Trinidad y con las 3 edades del hombre: joven, maduro y anciano, de manera que queda patente que el ser humano debe adorar a Dios a lo largo de toda su vida. Melchor es el mago anciano, Gaspar representa la madurez y Baltasar la juventud. También 3 por los 3 regalos que le dejan al niño: oro propio para un rey, incienso propio para un dios y mirra propio para un hombre mortal, pues es una esencia que se usaba entre otras cosas para ungir cadáveres. En cuanto a la raza, a Baltasar no se le pintó negrito hasta el siglo XVI. En esa época se le empieza a representar de ese color en esculturas y pinturas por necesidades geográficas. Si representaba África, tenía que ser morenito. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús en el siglo IV. Hasta el año 474 después de Cristo, los restos mortales de los reyes se supone que estuvieron en Constantinopla. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, Italia, y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde según esto permanecen hasta nuestros días. Marco Polo, viajero veneciano a caballo entre los siglos XIII y XIV, dejó constancia en su libro de las maravillas de otra ubicación como lugar posible de sus tumbas: Saba, enclavada en las áridas tierras de la antigua Persia, lo que hoy es Irán. Lo que pasa es que en Saba, hoy Sabé, Irán, ya no queda ni rastro de esas tumbas. La costumbre de que los reyes trajeran regalos el 6 de enero surgió a mediados del siglo XIX para contrarrestar la tradición de San Nicolás, un obispo de la Iglesia Oriental que vivió en el siglo IV en Asia Menor, conocido por su generosidad con los niños, cuyo onomástico es el 6 de diciembre.
España sigue siendo el país del mundo que mantiene mayor tradición en la celebración de los Reyes Magos. Muchos otros lo celebran, pero no incluyen el hecho de dar regalos. Sí se hace en Puerto Rico, por ejemplo. A modo de curiosidad, en Italia la que visita a los niños esa noche es la bruja Befana, inspirada, según la tradición, en una anciana a la que los Reyes Magos pidieron ayuda en su camino hacia Belén. Bueno, ahora, ¿qué lecciones nos dan los Reyes Magos? Primero, que eran buscadores. Los magos eran buscadores de algo más que un simple beneficio personal. Iban en busca de la verdadera luz, una luz capaz de indicar el camino que es preciso recorrer en la vida. Eran personas que tenían la certeza de que en la creación existe lo que podríamos definir la firma de Dios, la huella de Dios, una firma que el hombre puede y debe intentar descubrir y descifrar. El viaje que realizan los magos no es solo exterior, sino también es un viaje del alma, como un camino hacia el encuentro con Cristo. Como ellos, también nosotros hacemos un recorrido interior. Buscar a Dios quiere decir caminar, respondiendo a esa llamada que sentimos en nuestro corazón de buscar algo más que no podemos encontrar en este mundo. ¿Por qué solo vieron la estrella los magos y no otras personas? Con frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo, dice el Papa Francisco. Nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión, pero nuestro corazón nos pide algo más. Segundo, los magos deciden arriesgarse. No solo discuten intelectualmente acerca de las profecías, sino que se ponen en camino. No esperaron a tener todo clarísimo para empezar el viaje, sino que emprendieron la marcha llenos de fe. En la vida cristiana no es suficiente saber. Sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. El viaje fue largo y seguro, no exento de dificultades. Ellos no se rindieron porque estaban convencidos de que el esfuerzo bien valía la pena. Nosotros también nos encontramos en un viaje. De hecho, cada día que pasa nos acercamos más a ese encuentro definitivo con el Salvador. Tercero, los magos, con su gesto de adorar, testimonian que Jesús ha venido a la tierra para salvar no solo a un pueblo, sino a todas las personas. No se reserva su amor solo para algunos privilegiados, sino que lo ofrece a todos, porque así como de todos es el Creador y Padre, así también de todos quiere ser el Salvador. Que Dios les bendiga.